finalizar este curso, lo más importante que tenemos que tener en cuenta quizás es el resultado final de lo que va a ser todo este proceso de conocimiento y reconocimiento de distintos factores relacionados eventualmente con el factor humano y la seguridad vial. No obstante, y como nos habremos dado cuenta durante los últimos dos temas, emerge un concepto que es tan importante como necesario y científicamente viable, como una piedra angular de la seguridad vial, por lo menos en lo que responde al factor humano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la formación vial. Recordemos, a nivel conceptual, la formación vial se puede entender como todo aquel conjunto de estrategias orientadas a mejorar las competencias del usuario vial, especialmente o básicamente el conductor, porque pasa por la autoescuela, que es donde tiene la formación vial, y entonces garantizar así la seguridad vial, o por lo menos fortalecerla, en un nivel un poco más práctico, si se quiere decir de alguna manera. Ahora, ojo con esto, la formación vial es casi exclusiva para los conductores, no porque no se deba impartir a otras personas, sino sencillamente porque existen las autoescuelas y en muy pocos, pero poquísimos países alrededor del mundo es necesario pasar por un proceso de formación y de obtención de una licencia para conducir cierto tipo de vehículos. Hablamos precisamente de coches o vehículos de 4 ruedas o incluso vehículos motorizados pequeños como vendrían a ser los ciclomotores y las motocicletas. Ahora, usuarios no motorizados, por el momento es muy raro encontrar que hayan países en donde haya formación vial obligatoria para ellos. No obstante, se están empezando a ver algunas cosas. Y precisamente de eso queremos hablar. Queremos hablar de cuál es el panorama de la formación vial. Y ojo, importantísimo, de nada nos sirve hacer formación si no evaluamos que la formación esté bien hecha. Entonces también y su evaluación. Hoy vamos a hablar específicamente del caso de Europa. ¿Cuál es el caso de Europa? Pues básicamente el caso, en este caso definido políticamente, de los países que hacen parte de la Unión Europea. Hablemos de algunos antecedentes relacionados precisamente con la formación vial, sobre todo para discutirla a la luz de lo que pasa en Europa. Primero, la necesidad. ¿Existe una necesidad de formar a los conductores para garantizar la seguridad vial? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque los países que eventualmente tienen una mayor tradición de formación, evaluación y rigurosidad, pues tienden a tener, no en todos los casos, recordemos, el riesgo también tiene que ser contextualizado a las dinámicas del transporte, pues acordémonos de que algunos países que ejercen históricamente o que son pioneros en estos ámbitos, pues tienen mejores resultados en seguridad vial. Luego, la pregunta, ¿es obligatorio pasar por la autoescuela y la formación vial teórico-práctica antes de presentar un examen? Sí y no. Sí en la mayoría, pero no en todos los países de la Unión Europea. Estamos hablando de la Unión Europea, pero sin irnos más lejos encontramos otros contextos como el contexto africano, latinoamericano y asiático en los que rara vez de hecho es obligatorio, aunque los últimos 5 años han sido clave para empezar a trabajar y a mejorar esta cobertura y esta obligatoriedad e idoneidad, también haciéndola más rigurosa y más completa, que tiene que ver con la formación de los conductores. Luego, ¿cuál es la función? La función, ojo, y vamos a aclarar de una vez, a desmitificar un poco de la formación vial, no es que entendamos cuáles son las señales de tráfico. Es decir, este es un componente de tantos, pero normalmente en algunos países se tiende a pensar que está relacionada con el conocimiento, con dar conocimiento técnico para que la persona sepa cuándo tiene un stop, cuándo debe ceder el paso y qué significa un semáforo en rojo o una luz en verde. Pues en este caso, esa no es definitivamente la función de la formación vial. Ojo, ¿por qué? Pues sencillamente porque son conceptos muy básicos que se suelen obtener más bien a través de la educación vial. Recuerden ustedes, la educación vial es aquel conjunto de conocimientos, competencias, destrezas que se adquieren a lo largo de la vida. Y sin ir más lejos, esto nos lo enseñan básicamente durante la educación primaria. En este caso decimos, no es esa la función. La función, dentro de muchas más que tiene, no solo esa, mejor dicho,
pues vendría a ser la de desarrollar una serie de competencias orientadas a la conducción segura. A la conducción segura a través de competencias tan importantes como la percepción del riesgo, como el conocimiento normativo, pero también como la toma de decisiones o el desarrollo de actitudes favorables hacia la seguridad vial. Para eso es que sirve la formación vial. Y sobre todo también, en los mejores casos, para que esto dure en el tiempo, es decir, para que no se quede simplemente en información que no se interioriza y que después se traduce erróneamente en malos comportamientos viales, o sencillamente nos comportamos en la vía en ausencia de esta formación que sencillamente se pudo haber visto como un requisito para obtener una licencia de conducir. Ahora, imaginemos que tenemos un sistema idóneo de formación vial, todo funciona muy bien, pero esta formación vial pues no se actualiza. Y en este caso pensaríamos que el hecho de haber pasado por una escuela de conducir pues básicamente nos garantizaría que de por vida nosotros estemos preparados para todas las dinámicas que vengan o estén por venir en el ámbito vial. ¿De qué estamos hablando? De que esto es totalmente falso. Lo que pasa es que en la mayoría de los países la formación vial solo tiene ocasión una sola vez. De hecho, se darán cuenta aquellos estudiantes que vivan en países en los cuales hay que renovar el permiso de conducir, es decir, en los cuales tiene una fecha de caducidad, no en todos lo tiene, pues básicamente que por lo que solemos pasar es por un examen psicotécnico y médico, y además de eso, pues poco más se llega a preguntar acerca de si estamos actualizados a nivel de competencias relacionadas con la formación vial. En este caso decimos es una necesidad emergente y algo que hay que revisar. Tiene básicamente una muy buena función, pero diríamos algo así como que le falta todavía desarrollo, por lo menos a nivel global. Y otra cosa importante, la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación es la mejor forma de determinar si la formación vial ha sido efectiva o no, o si por ejemplo un conductor en particular necesita más formación vial con respecto a una competencia específica, bien sea teórica o bien sea práctica. Entonces, esos son los conceptos de base que debemos relacionar con el tema de la formación vial. Ahora, hablemos de cuál es la función como tal esencial de la formación vial. Pues no es otra que garantizar de alguna manera ser la base más importante de la que puede disponer un conductor, hablando desde el factor humano, además de un buen vehículo y circular por buenas carreteras, pero es que esto no le corresponde solamente al conductor, para aportar a una movilidad más segura, más eficiente y más sostenible. Ojo con esto, segura, eficiente y sostenible, no solo segura. ¿Por qué? Porque otrora, hablemos de hace 20 años, pues la formación vial era básicamente aprender conducción defensiva. En este caso estamos hablando de que la movilidad tiene dinámicas cambiantes y se ha empezado a hablar y a enseñar en muchos países tipo Australia, Reino Unido, incluso algunos del sur de Europa, sobre la movilidad más eficiente, es decir, cómo mejorar, por ejemplo, la toma de decisiones relacionadas con la elección del modo de transporte, cuándo tomar el coche, cuándo no tomar el coche, cuándo usar el transporte público, cuándo hacer intermodalidad, etcétera, etcétera. Y ojo con la movilidad más sostenible. ¿Qué es la conducción sostenible? Pues la conducción que también parte de adoptar hábitos que nos permitan contribuir a la sostenibilidad como un gran objetivo que en este momento es apremiante a nivel global. Ejemplo, la conducción ecológica, que es saber cuándo acelerar, saber cuándo frenar y saber, por ejemplo, en qué marcha llevar el coche. Eso se adquiere también a través de la formación vial, que volviendo a desmitificar, pues en este caso no es obligatoria en todos los países y tampoco está reducida a la seguridad. Finalmente, pues diríamos la formación y la evaluación. Pero acuérdense, los modelos de formación pueden diferir entre países y los modelos de evaluación también pueden diferir, entre otras cosas porque existen diferencias en las señales de tráfico, aunque hay algunas que son más comunes que otras, y también en las normativas de tráfico y en los problemas que experimenta la seguridad vial de cada uno de los países. Es decir, incluso en el mismo caso de la Unión Europea no hay total unificación ni homologación de las prácticas, más bien hay unos lineamientos o unos estándares que se llegan a seguir, pero cada país sigue siendo autónomo en cuanto deciden cuáles son los lineamientos que ellos tienen para evaluar y para formar a los conductores. Entonces, hablando a nivel europeo, vamos a dar unos 4 o 5 datos que son fundamentales. Decimos, el 80% de los países europeos
tienen una formación que o bien es obligatoria o es más o menos obligatoria, es decir, pseudo obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que obliga a los estudiantes o a los aspirantes a tener una licencia de conducción a pasar por la autoescuela a tomar sesiones prácticas y sesiones teóricas que normalmente suelen rondar entre las 20 y las 40 horas de intensidad. Ahora, hay un 20% de países que la ven como algo opcional, es decir, usted quiere hacerlo, vaya usted y lo hace. Si no quiere hacerlo, puede usted desarrollar una serie de prácticas que normalmente y evidentemente no son legales por cuenta propia o mutuo propio, y entonces se presenta usted al proceso de evaluación, tiene un examen teórico y un examen práctico, y si aprueba usted, pues eventualmente tendrá una licencia de conducir dependiendo de la categoría, por supuesto. En este caso hay que decir, es una práctica que es mejorable y sobre la cual se ha discutido mucho sobre buscar la obligatorización de esta formación vial. ¿Por qué? Porque aprobar un examen definitivamente no garantiza tener las competencias necesarias, tampoco haber pasado por la autoescuela, pero es un esfuerzo que puede contribuir sustancialmente a este logro. Entonces, decíamos, en Europa no hay total unificación, pero eso sí, predominan sistemas que son complejos, multidimensionales y regulados tanto para la formación como para la evaluación, es decir, que cubren y atacan diferentes facetas de la conducción, no solo aprenderse las normas de tráfico, que cuál es el stop, que cuál es el semáforo en rojo y el semáforo en verde. Esto no es suficiente en Europa, por lo menos en la mayoría de los casos. Ahora, recuerden ustedes, lo planteábamos al principio, la evolución de la evaluación, así como de la formación, es una necesidad emergente. ¿Por qué? Porque los conductores que están formados hace 10 o 15 años seguramente se formaban bajo ciudades con distintos modelos de transporte, con dinámicas que en ese momento eran cambiantes, pero por ejemplo no había tal interacción con los teléfonos móviles o con los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como el GPS, los frenos ABS, aquellos que no se avisan de alertas en tiempo real cuando circulamos, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que se forme progresivamente, obviamente es algo que no se necesita hacer cada año, pero sí de alguna manera periodizar con mayor ahínco y también evaluar. ¿Por qué? Porque decimos, también es posible que de paso con el deterioro de las habilidades psicofísicas de un conductor mayor, por ejemplo, o el cambio de las dinámicas de transporte, un conductor tenga más o menos adaptación. Pero esto básicamente son ideas que están en discusión en muchos programas políticos, pero que todavía necesitan un desarrollo. Y esperemos que sean ustedes, habiendo ya casi finalizado este curso, parte de ese desarrollo y parte de ese cambio, por supuesto, en nivel positivo, con dirección positiva, hacia una mejor seguridad vial en lo que tiene que ver con el factor humano. Muchísimas gracias por su atención.